Bienvenidos una vez más al canal Elifood. Mi nombre es Elizabeth Casamayú y estoy en Tacna, Perú. Y siguiendo con el espíritu navideño, el día de hoy es la quinta guarnición para tu cena navideña. Sí, estas guarniciones te van a sacar de cualquier apuro para que puedas acompañar tus platos principales. Si aún no has visto los anteriores videos de guarniciones, aquí te dejo algunas imágenes y la miniatura para que pases a verlos. De este modo vas a tener más alternativas para escoger. El día de hoy te voy a enseñar un camote horneado con pecanas. Vas a ver que es una total delicia, al igual que las otras guarniciones, y yo sé que te va a encantar mucho esta receta. Así que sin más que decir, empecemos con el video. Y los ingredientes para el relleno de pecanas son los siguientes: 1/3 de taza de avena, unas 3 cucharadas de miel, una cucharadita de pimienta cayena, 6 cucharadas de mantequilla, 1 taza y media de pecanas, hojas de menta al gusto. Y con estos ingredientes completamos los necesarios para el relleno de pecanas. Ahora continuamos con los otros ingredientes. Los ingredientes para la base son los siguientes: 4 camotes grandes, hojas de romero de unas 2 o 3 ramitas, de 50 a 100 gramos de mantequilla, de media taza hasta 1 taza de leche. Eso van a ir graduando de acuerdo a lo que necesiten. 2 cucharaditas de vainilla, 1 cucharadita de canela, sal al gusto, 2 cucharadas de whisky, 2 huevos. Y bueno, esos son todos los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra base de esta sabrosa receta. Comencemos. Lo primero que vamos a hacer es, en una olla con agua, vamos a sumergir los camotes que están previamente lavados. Luego lo tapamos y lo llevamos a la cocina para proceder a hervirlos. De una vez que empezó a hervir, con la ayuda de un tenedor los hincamos, y si el tenedor llega a introducirse hasta la mitad del camote, eso quiere decir que ya están listos. Ahora simplemente los retiramos del fuego y vaciamos el agua caliente. Escurrimos utilizando un colador y bueno, ya tenemos nuestros camotes listos para iniciar con esta gran receta. Y bueno, ahora iniciamos con este procedimiento. De una vez que ya hemos dejado enfriar nuestros camotes o nuestras batatas, lo que hacemos es simplemente retirarle la cáscara. Y debido a que la cáscara del camote es bien delgada, yo normalmente a veces utilizo un cuchillo, que puede ser un cuchillo con punta o un cuchillo sin punta. Si ustedes lo pueden sacar rápidamente con la mano, no hay ningún problema. ¿Listo? Lo vamos dejando en un recipiente, lo cortamos en trozos. No importa el tamaño. También quisiera saber qué tal, cómo van sus avances de Navidad. ¿Ya han armado su arbolito? En algunos países, como acá en Perú, también armamos el nacimiento. ¿Cómo le dicen allá? También nacimiento. De una vez que ya la tenemos totalmente pelada, lo que vamos a hacer es ponerla acá y la cortamos en trozos, como les había dicho. Y ya tenemos nuestro camote. Y bueno, de una vez que ya tenemos nuestro camote pelado y cortado en rodajas, era de esperarse que iba a utilizar la batidora de inmersión. Sí, lo que queremos es triturarlo tipo puré a nuestro camote. Si no tienen esta batidora de inmersión, lo que pueden utilizar es un tenedor o utilizar un chancador o moledor de papa, lo que normalmente ustedes utilizan para preparar un puré de papa. Pero si no, con el tenedor no hay ningún problema, le sale igualito. Ahora simplemente lo colocamos, ponemos una velocidad intermedia de 5 y lo prendemos. Y ya saben que lo único que tienen que hacer es presionar la batidora de inmersión sobre el producto que quieren moler. Con una mano agarren su recipiente. Le pueden aumentar la velocidad para que lo hagan mucho más rápido. Así es mejor.
Lo que tiene el camote es de que conforme se va enfriando, se va secando un poco y es más pastoso que la coliflor o que la papa. Pero aún así no es imposible. Simplemente que toma un poquito más de tiempo. Traten de ayudarse siempre con su espátula miserable en limpiar la parte de abajo de la cuchilla para que sea mucho más fácil. Lo que hacen es limpiar sus cuchillas. Traten de sacarle el camote para que puedan triturarlo todo. Y lo trituramos ahora nuevamente. Ya, de una vez que ya está, lo limpiamos. Ahora ya tenemos nuestro camote totalmente triturado. Ha quedado realmente como una pasta deliciosa. Y bueno, de una vez que ya tenemos nuestro camote totalmente triturado, lo dejamos a un lado porque ahora vamos a empezar a mezclar otros ingredientes. Y bueno, acá tenemos nuestras pecanas. En algunos casos he escuchado que le dicen nueces pecanas. Díganme ustedes cómo le dicen en su país. Lo que vamos a hacer es separar en mitad de vaso o recipiente algunos trozos enteros de las pecanas, porque eso lo vamos a utilizar después. Simplemente lo que hacen es vaciarlo a una tabla y ahí van escogiendo las pecanas. Vamos a escoger las pecanas que estén enteras y no hay necesidad que estén enteras al 100%, sino que estén enteras más de la mitad. Y de una vez que ya han separado sus pecanas enteras, las dejan a un lado y ahora procedemos a cortar finamente las otras pecanas. Lo que queremos es que esté cortado no tan fino, no tan pulverizado, simplemente en pequeños trozos. Ahora lo que hacemos es simplemente vaciamos nuevamente esto al recipiente. Y es así como ya tenemos nuestras pecanas cortadas. Y por otro lado tenemos nuestras pecanas enteras. Y ahora lo que vamos a hacer, nuestras ramitas de romero la vamos a picar finamente. Y lo vamos echando a nuestro recipiente. Ahora hacemos lo mismo con las hojas de menta, pero vamos a separar algunas de ellas y la mitad sí la vamos a triturar, pero la otra mitad no. La otra mitad la reservamos y esta mitad sí, la cortamos. Y listo, ahora que ya tenemos cortado nuestras hojas de menta, con nuestro romero lo dejamos a un lado. Ahora lo que necesitamos es derretir nuestra mantequilla y nuestra miel para poder agregarla rápidamente a una mezcla que voy a preparar en este momento. Ahora en una taza voy a vaciar la mantequilla, más que todo por factores de seguridad. Dejamos a un lado y ahora sí procedemos a llevarlas al microondas. Lo pueden hacer junto, ambos lo pueden colocar al mismo tiempo o lo pueden hacer primero uno y luego otro, no hay ningún problema. Así que lo colocamos. De una vez que ya tenemos derretida nuestra mantequilla, yo la he colocado por 25 segundos, pero cada 10 segundos con una cuchara la iba moviendo. De preferencia utilicen una cuchara con mango largo o las cucharas grandes. Y la miel de igual modo, esta sí fue por 20 segundos y realmente quedó líquida. Ahora lo que vamos a hacer es, en un recipiente vamos a mezclar nuestros ingredientes. Lo que vamos a hacer primero es mezclar nuestras pecanas. Ahora le vamos a agregar nuestro tercio de avena. Lo movemos. Y ahora le vamos a agregar rápidamente nuestra mantequilla. Lo movemos, se da un color bien bonito. Lo movemos bien, que se unte bien con todos los ingredientes. Y ahora con mucho cuidado le vamos a agregar la miel que está caliente. El recipiente está bien caliente. Lo dejamos a un lado. Listo, lo seguimos mezclando. Como pueden ver, esta es la mezcla. Y ahora le vamos a agregar la pimienta blanca. Pica, pero pica un poquito. Lo movemos. Y ahora le agregamos nuestra mezcla de romero con hojas de menta.
La verdad que huele delicioso con la miel. Y listo, ya tenemos nuestras pecanas preparadas para la siguiente elaboración. De una vez que lo tenemos listo, como les dije, lo dejamos a un lado a la espera de su utilización. Ahora lo que vamos a hacer es traer de vuelta nuestro camote triturado. Y nuevamente no te olvides de suscribirte al canal, darle clic a la campanita para que te avise cada vez que suba un video nuevo. Ahora sí, continuamos. Y bueno, de una vez que ya tenemos aquí nuestro camote triturado, lo que vamos a hacer es agregarle los ingredientes. Pero antes necesitamos que nuestra mantequilla, que es para esta mezcla, también debe estar derretida. Así que lo que vamos a hacer es, de igual modo, cogemos la misma taza o la aprovechamos y lo vaciamos para poder colocarla en el microondas. De una vez que ya tenemos nuestra mantequilla totalmente derretida, como pueden ver, ahora sí empezamos con la mezcla de los ingredientes. Lo que vamos a hacer primero es agregarle los huevos. Le agregamos y lo mezclamos nuevamente, suavemente, como les dije, para que no le salpique en la ropa. Está quedando cremoso. Y ahora lo que vamos a hacer es agregarle la mantequilla. De igual modo lo movemos despacio. Ahora le echamos nuestra canela. Y lo seguimos moviendo. Ahora le vamos a agregar la leche. En la receta les he colocado que es una taza, pero ustedes vayan midiendo porque no queremos que se quede aguado. Así que posiblemente ustedes solamente lleguen a agregar entre un tercio, mitad o una taza entera. Así que yo voy a ir echando de poco en poco para ver cómo va quedando la masa. Lo que va a depender mucho es del tipo de camote que hayan utilizado y de qué manera se van combinando estos sabores. Le vamos agregando un poco y lo voy a mover despacio porque igual es líquido. Si lo hacen muy bruscamente se les va a salpicar, ¿no?, en la ropa. Listo, esto está quedando bien cremoso. Ahora le agregamos un poco más. Listo. Ahora lo que le vamos a echar es la vainilla. Esto desprende un olor sabroso. Le vamos a echar hasta la mitad, un poquito más, hasta la mitad. Pero para que no nos salpique vamos a hacer un hueco y ahí le vamos a agregar. Listo, ahí está, hasta la mitad. Hemos utilizado mitad de vaso. Vamos despacio. Ahora vamos a utilizar este ingrediente que es opcional y vamos a utilizar 2 cucharadas. 2 cucharadas. Lo movemos y ya está nuestra mezcla de camote, ya está. Y bueno, al final de cuentas he utilizado mitad de taza. Yo creo que fue lo más conveniente, mitad de taza. Y ha quedado bien, así que lo dejamos a un lado. Y finalmente le vamos a agregar una pizca de sal. Y ya tenemos listo nuestro camote para que continúe con la siguiente etapa. Y ahora lo que vamos a hacer es engrasar nuestro molde. Si es que tienen mantequilla, lo pueden hacer con la mantequilla y con una brocha. Lo esparcimos bien por las paredes también. Y listo, ya con eso es suficiente porque es apenas nomás lo que hay que colocarle. Ya está. Y bueno, de una vez que tenemos enmantequillado nuestro molde, lo colocamos acá porque ahora sí vamos a comenzar con esta etapa. Lo que vamos a hacer primero es agregarle la mezcla de nuestro camote a nuestro molde. Lo que tratamos es de que cubra todo el molde. Y ahora le vamos a agregar la mitad de nuestra mezcla de las pecanas. La miel es predominante y huele riquísimo. Lo esparcimos bien y ahora le agregamos la otra mitad. Y lo tapamos. Tapamos toda nuestra mezcla.
ahora le agregamos nuestra mezcla que nos queda. Ahora lo que le vamos a agregar es nuestras pecanas y lo vamos a ir colocando. Colocamos alrededor de la fuente. Y ahora estas hojitas de menta le vamos a agregar. Ya está. Y así de fácil ya tenemos nuestra riquísima fuente de nuestro camote con pecanas. Ahora solo queda terminar con su elaboración para poder disfrutarlo. Y no olvides que también cuento con diversas redes sociales donde puedes encontrar diverso contenido del canal de Eli Food. Y bueno, de una vez que tenemos listo nuestro camote con pecanas, lo que vamos a hacer es llevarlo al horno. Pero antes, previamente lo precalentamos a una temperatura entre 180 a 200 grados centígrados por un tiempo entre 8 a 10 minutos. Ahí lo vamos a dejar por un lapso entre 180 a 200 grados centígrados por un tiempo entre 20 a 30 minutos. Lo llevamos. Y ahora simplemente con mucho cuidado lo colocamos al horno. Y transcurrido el tiempo de horneado, con mucho cuidado, apagamos la cocina y retiramos la fuente que ya está lista. Y bueno, ya tenemos nuestro delicioso camote horneado con pecanas. La verdad es que ha salido muy sabroso, está dorado porque yo le puse al final la opción de gratinado por 5 minutos más. Pero como pueden ver, la parte del fondo todavía conserva su color original, que es el de camote. Al final fue al horno por un lapso de 30 minutos a una temperatura entre 180 a 200 grados. Y finalmente le adicioné 5 minutos más, pero exclusivamente para el gratinado. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es partirlo para probarlo. Y ahora no esperamos más y procedemos a partir este delicioso camote horneado con deliciosas pecanas. Como pueden ver, realmente está muy delicioso y se puede observar que la tajada es realmente consistente. Díganme ustedes qué les parece esta deliciosa receta. Y bueno, ya llegó la hora de la verdad, así que vamos a probarlo. Lo que me gustó es de que al gratinarlo formó una capa delgada, un poco más consistente en la parte de arriba, y eso hizo que se mantenga todo el pastel o el acompañamiento o la guarnición un poco consistente. Entonces no se ha deshecho al momento que se ha partido. Huele al camote, huele al camote. Vamos a ver. Es muy blandito. Deli, deli. Cuando vas masticando de un lado a otro, se van pasando todos los aromas de un lado a otro y cada uno es diferente. He sentido el sabor al romero, he sentido la miel. No está dulce, por si acaso, está casi neutro, está ideal, ideal. Yo realmente no sé ustedes, pero yo en Navidad estoy pensando seriamente prepararme algunos de estos acompañamientos, especialmente los que han ido al horno, y acompañarlo con una guarnición de una ensalada fresca, porque para mí creo que es lo mejor. Está riquísimo, está muy bueno. Y espero que les haya gustado esta receta, porque la verdad es que la hice con mucho cariño para todos ustedes. Y bueno, de este modo damos por finalizada la serie de guarniciones navideñas. Espero que te hayan gustado mucho, porque la verdad he tratado de darles a conocer varias recetas que pueden hacerlo de una manera muy fácil, y además he tratado de que sean lo más saludables posibles. Así que sin más que decirles, me despido, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video navideño. Sí, porque todavía no terminan los videos de Navidad. Espero que les guste mucho y espero que vean el siguiente video. Bye.